Hola de nueva cuenta, el Señor te bendiga, su gracia, su amor, su misericordia, su favor sean contigo y nosotros sigamos buscando y alabando y bendiciendo el nombre del Señor eternamente y para siempre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a la escuela de crecimiento espiritual para este domingo 30 de mayo del 2021 y vamos a seguir estudiando el primer libro de los Reyes. Vamos a terminar, de hecho, el primer libro de los Reyes, capítulos 20, 21 y 22. Y tenemos por tema, hoy estaremos hablando mucho de Acab, del rey Acab. Extiende bastante la palabra, todo lo que sucedió durante el reinado de este rey de Israel. Y tenemos por tema Acab, vendido a hacer lo malo. Prácticamente le podría haber puesto a esta lección por título el perfecto ejemplo del mal ejemplo. Pero bueno, preferí utilizar una frase que viene en estos mismos pasajes que vamos a estudiar, y Dios se lo dijo, que Él se había vendido a hacer lo malo delante de Jehová. De antemano te explico que este término vender, makar, no solamente significa vender en el sentido económico de dinero, aunque veremos que él quería, en el caso de la viña de Nabot, había hecho un ofrecimiento y quería quedarse con ese lugar, y ahí es donde es mencionada esta frase. Y aunque pudiera entenderse que tiene que ver con el asunto de que bajo cualquier forma él quería hacerse de esa viña y participó de lo malo, como veremos, incitado por Jezabel, en realidad este término vender, makar, no solo significa eso, sí se puede traducir literal vender, pero también significa rendirse o someterse. Entonces, al decir este título del día de hoy, Acab, vendido a hacer lo malo, pues podríamos también decir Acab, rendido a hacer lo malo o sometido a hacer lo malo. Recordamos lo que la carta de Romanos nos enseña, que a quien nosotros obedecemos, a quien obedezcamos, pues ese es a quien servimos, ¿verdad? Si servimos al Señor para justicia, o si estamos sirviendo a nuestra carne para iniquidad, para pecado, a quien servimos, pues a ese es a quien estamos sujetos, de quien somos esclavos en ese sentido. Y pues veremos en todos estos malos ejemplos de Acab que él había rendido su vida, se había sometido al pecado, a la maldad, a hacer lo malo delante de Jehová, a pesar de varias ocasiones en que Dios directamente le mostró su poder, le mostró su misericordia, le mostró que había oportunidad, y hoy no será la excepción. Una vez más Dios lo hará con Acab, pero miramos que cuando alguien tiene un corazón contrario a la voluntad de Dios, a obedecer, a guardar la palabra de Dios, pues aunque estén estas oportunidades, prefieren seguir pecando, prefieren seguir en sus malas obras. Es en un sentido lo que nos da a entender Juan 3, que aprendemos, conocemos muy bien el 16, pero si lees 17, 18 y 19, que pues muchos ya han sido condenados porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la condenación dice ahí que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es lo que sucede con el rey Acab, que el Señor le manifestaba su luz de muchas formas, su poder, su misericordia, le mostraba que él era Dios de Israel y que él quería ser Dios sobre él y que abandonara todo lo malo, pero él, como dice esa cita de Juan 3, pues amaba más las tinieblas porque sus obras eran malas, y prefería seguir haciendo lo malo y seguir escuchando también el consejo de los malos, porque pues él tuvo toda esta interacción, digamos, toda esta relación compleja que leímos desde la vez anterior con el profeta Elías, con el siervo de Dios Elías, y a través de él pudo haber entendido muchas cosas. Incluso hoy veremos que hay un momento, una pequeña pausa en tanta maldad de Acab para humillarse y arrepentirse delante de Dios, y ahí Dios manifestó de nueva cuenta misericordia y favor para con él por causa de esa humillación y arrepentimiento, y ni así, viendo otra vez la misericordia de Dios, Acab entendió. Entonces, para que quede bien claro de una vez, y esto lo veremos, como dije, en todos estos malos ejemplos del rey Acab, pues él se vendió, se rindió, se sometió a hacer lo malo. Entonces no dejemos
es el ser sometidos, el ser vencidos, el rendir nuestra vida y todo lo que hacemos, lo que hablamos, nuestras acciones, nuestras actitudes, no lo rindamos al pecado, porque pues veremos en el ejemplo del rey Acab que en verdad la paga del pecado es muerte y trae consigo pues más mal y más pecado, y finalmente, como será en el caso del rey Acab, pues la muerte. Entonces vamos a estudiar todo esto. Estas son de esas lecciones en que aprendemos por antítesis, es decir, miramos el mal ejemplo, pero nos sirve para aprender a no hacerlo. Es decir, lo que Dios, lo que el Espíritu busca en este tipo de lecciones es que mires lo malo en el corazón del hombre, en sus acciones, en el pueblo de Dios, en alguien que tenía una posición dentro del pueblo de Dios, en este caso un rey, que mires todo lo malo y cómo Dios se desagradó y cómo Dios tuvo que castigar, y entendamos que precisamente Dios nos enseña todo esto, el Espíritu lo reveló para que nosotros no lo vivamos. Es decir, también de los malos ejemplos podemos aprender, no debemos aprender a ser como ellos, porque si no, pues recibiríamos la misma paga, la misma consecuencia, el mismo castigo, ¿verdad? Y el Espíritu pues es muy claro en esto, que no podemos engañarnos a nosotros mismos, o no debemos engañarnos a nosotros mismos, como dice en Santiago, pues siendo solamente oidores de la palabra, sí, ya oí, ya vi lo que el rey acabase, y pues muchos pecados de muchas formas, mucha desobediencia a la palabra de Dios, pero pues no es mi caso, ¿verdad? O sea, como lavándonos las manos o pensando que nosotros no podemos caer en alguna de las cosas que el rey Acab, en el sentido del pecado, cometió. Y como decía yo en Santiago, dice pues que no seamos solamente oidores, sino seamos hacedores de la palabra de Dios y no nos engañemos a nosotros mismos. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios nos habla toda la verdad en su palabra y nos enseña los ejemplos buenos, los ejemplos de obediencia en su palabra, en siervos como Abraham, como Moisés, como David, pero también nos enseña estos ejemplos dentro de su propio pueblo, porque no debemos perder ese contexto de saber que Acab era rey de Israel y que era parte del pueblo de Israel, de un pueblo que Dios había tomado para sí mismo, y que es su pueblo, es el pueblo especial, es el pueblo que el Señor atrajo a sí mismo, formó para sí mismo, para estar en comunión con ellos. Y pues mira cómo Dios, aún a los que están dentro de su pueblo en desobediencia, en pecado, en maldad, siempre está buscando pues darles una oportunidad y atraerlos de nueva cuenta a Él. Lamentablemente pues muchos no se dejan. Ojalá seamos de un espíritu dócil, enseñable, para que seamos atraídos al Señor pues con cuerdas de amor, como dice la palabra, con cuerdas humanas, y no tenga que ser a través del juicio y del castigo, de los varazos, de los jalones de oreja. Ojalá aprendamos a ser un pueblo más dócil y a mirar en todos estos ejemplos pues todo lo que sucedió, para que haya en nosotros temor de Dios y humillarnos delante de Dios y decir: Señor, pues perdónanos como pueblo, como iglesia, hoy, Señor, parte de tu pueblo, del cuerpo de Cristo, y Señor, pues en lo individual, también en lo ministerial, eclesial, en los llamados que nos has hecho, Señor, en nuestro hogar, en nuestros matrimonios, como siempre yo lo digo, a todo nivel, poder analizar, hacer una meditación en la palabra de Dios, una reflexión en nuestro propio corazón, y rogando la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, para que pues nos revele las cosas que estamos haciendo mal, que no entendemos, pero una vez que las entiendas, pues no las ignores o no te hagas el ignorante, porque Dios no da por inocente al culpable. Entonces, pues vamos a estudiar. Acab, vendido a hacer lo malo. Vamos a leer capítulo 20. Y aquí pues son narraciones, lecturas más amplias, porque son hechos históricos, pero iremos extrayendo enseñanza de todo esto. Entonces vamos a leer ahí en el 20 y pues nos detenemos cuando sea necesario. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Recuerda, Siria es más al norte, entonces estos venían del norte
hacia la parte norte de Israel, que es Samaria, las tribus del norte, para hacer guerra, ¿verdad? Y envió mensajeros a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Es decir, una prepotencia, una imposición, amenazando y poniéndose en una posición para causar temor en Acab, diciendo: pues yo soy mucho mayor que tú y lo que yo quiera me lo tienes que entregar. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey y señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Entonces Acab entendía la situación en la que estaba y no quería entrar, digamos, en un pleito mayor, sabiendo que no tenía la fuerza para combatir al ejército del rey de Siria. Ahora recuerda entonces que estamos hablando de un rey que no consultaba a Jehová, de un rey que no era temeroso de Dios, y pues evidentemente al mirar la amenaza de un reino más fuerte que él, pues agacha la cabeza, ¿verdad? Y no hay aquí ninguna referencia o algo en donde diga que él consultó a Jehová. Veremos más adelante que nunca lo hacía y tuvo que llegar, eso lo veremos hasta el 22, Josafat, para decirle, pues por lo menos consulta a Jehová. Pero eso lo leeremos. Entonces leímos el 4. 5. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Como diciéndole Ben-Hadad: no estoy negociando, Acab, te estoy imponiendo lo que voy a hacer. Entonces, 7, entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país, prefirió buscar consejo entre los hombres, y les dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Estaban prefiriendo entonces entrar. El consejo era no busques cumplir o hacer la voluntad de este rey de Siria, sino pues mejor vamos a pelear. En esencia eso es lo que iba a suceder, porque este rey de Siria no había venido con buena intención, ¿verdad? No había venido, se nota en su actitud, a hacer amigos. 9. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decida al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, es decir, de su propia casa, que tomara lo que quisiera, mas esto no lo puedo hacer. Es decir, que tomara de sus siervos y del resto de las casas del pueblo todo lo que quisieran. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses, pues los dioses que ellos creían, y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. O sea, ya totalmente una declaración de guerra y los voy a hacer polvo. 11. Y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Esto es como llamarían una cachetada con guante blanco, ¿verdad? Es decir, pues no te sientas tan acá de que tienes un ejército grande y que ya estás armado y preparado. Tiene más alabanza o más honra, pues el que gana la batalla, ¿verdad? El que hace que las armas sean quitadas, no puestas, sino quitadas. 12. Y cuando él oyó esta palabra, pues lo ofendió. Pero miren, este rey era bebedor. En otra ocasión nos lo vuelve a decir: estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: disponeos, es decir, van a la guerra. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Muy bien, entonces vemos todo este contexto hasta aquí, hasta el 12. Y no tenemos mucho en el sentido doctrinal que explicar aquí, sino mirar cómo Israel estaba lamentablemente viviendo como una más de las naciones de la tierra. Tenemos un territorio, tenemos un reino, tenemos una capital, tenemos un rey, y pues recibimos amenazas de reinos más fuertes. En ese tiempo siempre era pues la conquista del más fuerte. Creo que sigue siendo así el corazón del hombre, ¿verdad? Y entonces miramos totalmente un contexto como si estuviéramos leyendo la historia de cualquier pueblo, si estuviéramos leyendo una guerra que sucedió, como miles que han sucedido en la historia de la humanidad y de los pueblos, de un pueblo queriendo dominar a otro, pero miramos aquí que no hay ninguna búsqueda de Dios, no hay temor de Dios, como si Dios no estuviera, el hombre resolviendo los problemas por el mismo hombre. Y entonces, pero vamos a ver a partir del 13 qué sucede, porque ¿cuál es la diferencia? Acab, Israel, los ancianos se estaban comportando como cualquier nación, como cualquier reino, pero Dios
no dejaba de ser el Dios de Israel, no dejaba de ser el Dios de este pueblo. Y entonces Dios interviene. 13. Y he aquí un profeta, no nos dice el nombre, vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? Refiriéndose a Siria. He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Miramos entonces la intervención de Dios, nos detenemos un momento aquí en el 13, y es la intervención de Dios hablando a través de un profeta y diciendo al rey Acab: bueno, tú no me consultas, pero yo aquí sigo presente y tengo un interés y un deseo de que este pueblo me conozca, de que esta generación me conozca, de que tú, Acab, te vuelvas a mí, vuelvas tus ojos a mí. Y dice Dios: esta gran multitud, este ejército grande de Siria, pues no es nada para mi poder y mi grandeza. ¿La has visto? Dices, ¿visto qué tan grande es? Pues yo te la entregaré hoy en tu mano. Pero Dios siempre hace todo con un propósito y le dice, no le dice, te la entregaré en tu mano para que te hagas famoso, para que te tengan miedo, para que te sientas bien contigo mismo, no, sino dice para que conozcas que yo soy Jehová, que hay un Dios vivo y verdadero, todopoderoso, que es el Rey de Israel, y que si Dios estaba con ellos, pues cualquier enemigo, grande o pequeño, sería derrotado porque Dios siempre vence. Quería que Acab entendiera esto. Vamos a entender todo lo que ha venido sucediendo con Acab. Dios ya le había demostrado a este rey que él era Dios sobre todos los dioses falsos, ídolos de la tierra, sobre todas esas religiones paganas, sobre todo eso que su esposa Jezabel le había llevado a adorar, a servir, a Baal, a Acera. Dios ya había avergonzado a los profetas, había avergonzado a esos dioses en el Monte Carmelo por medio del profeta Elías. Dios también ya le había demostrado que él era Dios sobre la naturaleza, sobre la lluvia, ¿verdad? Trayendo esos 3 años de sequía, trayendo esa hambre sobre la tierra, que era presentándose Dios como juez sobre la tierra, haciéndole entender, porque Elías le dijo muy claro: tú acá eres el que turbas a Israel, porque tú y la casa de tu padre no guardaron los mandamientos de Jehová y llevaron al pueblo a la desobediencia. Entonces, mostrándole Dios de muchas formas su potencia, su grandeza, su poder, y así como es grande y está en control de todas las cosas, grande también es la misericordia del Señor, la cual estaba teniendo para con un rey y con un pueblo que no merecían la ayuda de Dios porque ni siquiera lo tomaban en cuenta, no lo obedecían, practicaban todo lo que Dios había mandado que no practicaran, hacían abominaciones, adoraban a ídolos, a dioses falsos. Pensaba yo al estudiar toda esta clase, lo que está escrito en los mandamientos, en los 10 mandamientos, está escrito en Éxodo y también en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, los vuelve a repetir Moisés. Y dije, qué bárbaro, Acab, casi parece que agarró los 10 mandamientos y fue palomeando cuál desobedecía, ¿no? Ay, no tendrás dioses ajenos, ya lo desobedecí. Ay, no, bueno, veremos hoy, no dirás falso testimonio. Pues mira, ya, no codiciarás nada de tu prójimo, su tierra. Ay, mira, pareciera así que en orden, no te postrarás delante de dioses. Mira, también ya lo cumplí. Pareciera que está al revés, ¿verdad? Totalmente la conducta de Acab, porque todo lo que Dios había mandado desde esos 10 mandamientos fundamentales, este rey de Israel lo venía desobedeciendo todo. No merecían la ayuda de Dios. Sin embargo, Dios dice: aquí estoy y voy a hacer una obra poderosa con un propósito de parte mía. Ya de una forma te hablé a través de ese juicio sobre la tierra. Te volví a hablar avergonzando a los dioses en los que tú crees y a los que adoras. Ahora te voy a mostrar mi poder como Jehová de los ejércitos. Pero vamos a ver, porque ahorita veremos pues un momento, digamos, de esos pocos que tuvo Acab, en donde pareciera que está creyendo, que está confiando, pero veremos que finalmente su corazón no cambió. Leemos 14, y respondió Acab: ¿por mano de quién? O sea, porque Dios le había dicho: yo te entregaré a este ejército, a esta multitud. Entonces dice: ¿por mano de quién? Y sí, Dios le respondió y le dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Entonces Dios determinó a través de quién iba a ser esta proeza, porque definitivamente, ahorita veremos en cuanto a números, pues eran mucho menor el ejército de Israel. Y dijo Acab: ¿quién comenzará la batalla? Es decir, ¿espero a que me ataquen o ataco yo primero? Y él respondió: tú. Mira, cuando damos lugar a Dios
y no solamente oímos, en este caso a través de un profeta, la instrucción de Dios, sino lo consultamos. Acab empezó por una vez en su vida a consultar a Dios, empezó a decir, bueno, ¿por mano de quién? Ok, tomo a los príncipes de las provincias. ¿Quién empieza? Ok, yo ataco. Cuando estamos constantemente consultando a Dios, Dios nos da el camino, las estrategias, la forma de hacer las cosas. No solo nos dice qué, nos dice cómo, nos dice cuándo, nos dice dónde, pero tenemos que consultar constantemente a Dios para estar en ese diálogo con Él y estar recibiendo la instrucción de parte de Dios. Cuando obedecemos lo que Dios nos va mandando, todo nos va a salir bien, todo va a cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Pero cuando dejamos de consultar a Dios y hacer lo que en nuestra mente, pensamiento sucede, que es lo que pues termina pasándole, digamos, regresa esa actitud el rey Acab constantemente, entonces pues las cosas fracasan y van para mal. Muy bien, entonces dice aquí, hizo caso, 15, entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias. Pues ¿cuántos serán los príncipes? Los cuales fueron 232, pues no suena a muchos, ¿verdad? Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000, pues la verdad que para los números que antes había en Israel de hombres de guerra, 7,000 no es nada, es muy poca la gente que juntó, pero eso no era lo importante. Podría haber ido Acab nada más con los puros príncipes, porque Dios no le habló de pueblo, le habló de los príncipes de las provincias, y con esos 232 y Acab habrían de todos modos derrotado al rey de Siria y a su multitud, porque esto era de parte de Dios. 16, y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas otra vez, él y los reyes. Recuerda, bueno, ahí lo dice, que eran 32 reyes que habían venido en su ayuda, seguramente de reinos del norte, de reinos pequeños. Recuerda que usualmente Siria nunca se convirtió, digamos, en un reino mayor o en un imperio, sino que eran ciudades-estado independientes, Damasco, Hamat, todo este tipo de lugares, se juntaban y hacían alianzas, hacían estrategias así juntos de guerra y todo, y se juntaban para tener mayor fuerza. Y pues aquí eran bastantes los que se habían juntado. Era Ben-Hadad con 32 reyes más, y ahí andaban embriagándose, dice, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. 17, y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, como Dios le dijo otra vez, tú primero eres quien va a comenzar la batalla. Y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria, o sea, ya no están atacando ellos. Él entonces dijo, si han salido por paz, pues él pensó, a lo mejor mandó a cabo una comisión para ya rendirse, porque pues no pueden con nosotros. Pero miren otra vez la soberbia, el orgullo, la prepotencia de este hombre, que pensaba, somos tan poderosos, tan fuertes, que vengan en paz o vengan a echar pleito, ustedes tómenlos vivos. O sea, está facilita esta pelea. Y lo leo, y entonces él dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. O sea, porque no tenemos rival enfrente. 19, salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias en pos de ellos el ejército. Y 20, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios siguiéndole los de Israel. Entonces Dios les dio lo que Dios haya hecho, no está aquí narrado específico, pero les dio fuerza, les dio la sabiduría, les dio las habilidades. El Señor estuvo con ellos, de tal forma que aunque ellos eran menos, todos los que venían los mataban, y los sirios, que era multitud, terminaron huyendo, y los de Israel persiguiéndolos. El propio rey de Siria tuvo que huir, y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Entonces el propio Acab obtuvo victoria, pero porque Jehová peleó por ellos. 22, vino luego el profeta al rey de Israel, el mismo profeta que le había dicho, haz todo esto, y le dijo, esto es una palabra de sabiduría, ve, fortalécete, es decir, no te sientas mucho, regresa, junta tus filas, vuelvan a preparar sus armas, sus escudos, sus lanzas, a la gente, todo, no crean que ya esto se acabó, porque le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Bueno, olvidé mencionar o recordar más bien, pues que Dios ya le había dicho al rey Asa,
pues que había cometido un error en aliarse con Ben-Hadad. Recordarás, esto lo vimos ahí atrasito en el capítulo 15 y en 2 de Crónicas 16. Le había dicho, si hubieras confiado en mí y no en el rey de Siria haciendo esa alianza, yo te habría entregado al rey. Yo te había entregado a todo el ejército de Siria. No existiría este ejército de Siria. ¿Por qué estaba peleando ahorita en este caso el reino del norte con el rey de Siria y estaba fuerte este ejército? Porque el rey Asa había cometido el error de confiar en el hombre y no confiar primeramente en Jehová, que el rey Asa 2 veces cometió ese error, esa equivocación delante de Dios. Entonces, bueno, solamente recordar eso, porque este ejército iba a seguir y veremos que seguirá, con Eliseo lo veremos también, seguirá dando lata una y otra vez, queriendo conquistar el territorio de Israel. Entonces le dijo, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Entonces en un año otra vez lo vas a tener aquí dándote lata. 23, y los siervos del rey de Siria le dijeron, fíjate nada más, pues el pensamiento del hombre y más de gente pagana, pero esto les va a costar carísimo, porque Dios todo lo oye, todo lo ve, todo lo conoce, y esto lo hablaron, pero aún Dios mira el corazón. Los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes. Híjole, por eso nos han vencido, mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Entonces se justifican a sí mismos diciendo, no, pues perdimos porque pues sus dioses, peleamos con ellos en el monte, eso fue un error, porque sus dioses son dioses de la montaña. Pero ahorita vamos a ver que en esto Dios dice, no hay dioses en Israel, yo soy el Dios de Israel, y ya verán estos con qué Dios se están enfrentando y creen que yo no soy Dios sobre todo, ya verán, pero esto lo leeremos. Esto que eligieron los siervos fue el fin, digamos, para estos propósitos de guerra del rey de Siria y de su gente, y fue, ahora sí que con sus propias palabras se enredaron y se tropezaron y cayeron. 24. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Le daban más estrategia de guerra. Ya no pongas a dirigir a los reyes, pues andan bien de borrachos todos. Mejor pon capitanes, gente que sepa pelear mejor que ellos. 25. Y tú fórmate otro ejército, como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso, en un valle, en una llanura, y veremos si no los vencemos. Estaban muy confiados en sus estrategias de guerra. El hombre puede diseñar todo lo que quiera, pero si Dios ha determinado algo diferente, siempre se cumplirá lo que Dios determinó. Porque a veces miramos el poder, la fuerza, la inteligencia de alguien, sus estrategias, su manera de pensar, aún vemos que pareciera que le está funcionando y todo, pero si hay algo que ha sido determinado, ha sido hablado por Dios, no debemos temer lo que haga el hombre o lo que diga el hombre. Si Dios algo ha hecho, algo ha hablado, algo ha determinado, eso es lo que será, porque la palabra de Dios siempre se cumple, y cuando Dios extiende su brazo y su mano poderosa para actuar, pues Él siempre cumple lo que viene a hacer, y Él siempre gana, hablando en el asunto de la guerra o de cualquier enfrentamiento o conflicto con un enemigo. Si Dios ha hablado algo, pues esto es la verdad, y nosotros debemos tener confianza en la victoria del Señor. Y dice entonces, y él les dio oído y lo hizo así. Dios ya sabía esto, por eso le había mandado al profeta a decirle, en un año van a estar aquí otra vez queriendo pelear contigo. Y esto es lo que sucedió. 26. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Ahora ya no se acercaron. Recuerda que donde estaba Samaria era zona de montañas, propio Samaria era el monte Semer. Entonces, ahora se van a un lugar llamado Afec. Esto era mucho más al norte, esto es un valle, una llanura, y también hay una ciudad ahí en esa zona llamada así también Afec, y esto es en la zona de Basán. A lo mejor alguna vez has oído de los fuertes toros de Basán. Era una zona que conocida por ser excelentes ganaderos, y tiene obviamente muchos significados espirituales también esto, pero eso sobre todo en los libros proféticos se entiende. Entonces Afec era una valle y ciudad en Basán. Basán es la parte septentrional, la parte norte, para que entiendas, la parte más norte del oriente, de la región oriente del Jordán. Recuerda que al oriente del Jordán
estaba al norte sobre todo la tribu de Manasés, toda la zona que se conoce como Galaad, y pues esto era más al norte de eso. Cuando escuches esa palabra septentrional, se está refiriendo a algo que está al norte o relacionado al norte. Entonces, ahí fue donde juntaron a su ejército para pelear, en el oriente hacia el norte. 27. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. Entonces fíjate cómo era la comparación de ejércitos. Aquel era una multitud que llenaba la tierra y el ejército de Israel eran como 2 rebañuelos de cabras. Y esto a mí me llamó la atención porque pues pudiera también mirarse en el sentido de cómo los veía Dios, ¿verdad? Eran 2 rebañuelos de cabras, no de ovejas, ¿verdad? Pues sí, siguen siendo mi pueblo, pero son cabras. Ayer precisamente oía yo una canción del hermano Manuel Bonilla, que toda la vida se dedicó para el ministerio infantil y para que los niños conocieran a Jesús y alabaran a Dios, y hay un canto así que dice que ya no quiero ser cabrita porque las cabritas andan solas y no tienen quien las pastoree y hacen como quieren, sino que quiero dejar de ser cabrita para ser oveja del Señor y estar en su redil y que Él me pastoree. Entonces me acordé de esto, ¿verdad? Y leía yo, pues están vistos Israel como 2 rebañuelos, ni siquiera rebañuelos ahí feitos y chiquitos, de cabras. Eran cabras el ejército de Israel. No seamos cabras, seamos ovejas. 28. Vino entonces el varón de Dios, otra vez este profeta, al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Entonces, de nueva cuenta, Dios diciendo, yo ya te había advertido que iban en un año a regresar, pero estos además han querido menospreciar mi nombre, han querido menospreciar mi grandeza como Dios y han dicho que yo solo soy Dios en los montes y en los valles yo no puedo actuar. Hoy voy a demostrarles a ellos y a ti que yo soy Dios en el cielo, en la tierra y sobre todos, Dios de los montes y Dios de los valles, y te voy a volver a entregar esta gran multitud en tu mano. Pero de nueva cuenta Dios tenía un propósito: a los enemigos los va a humillar, los va a derrotar, los va a avergonzar. Eso era con ellos y por causa de sus palabras que se habían tropezado ellos mismos. Pero tenía de nueva cuenta el mismo propósito Dios con Acab. Un año había pasado y le vuelve a decir: yo quiero que tú conozcas que yo soy Jehová. Yo quiero que tú cambies y entiendas que yo soy el Dios de Israel, que yo soy tu Dios Acab. 29. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros y al 7º día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Un rebañuelo de cabras mató en un solo día a 100,000 soldados, a 100,000 hombres de a pie. Obviamente, de nueva cuenta, los demás huyeron. 30 los demás huyeron a Afec, es decir, estaban en el valle y se fueron a la ciudad, ahí lo dice. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. Dios ya había determinado entregar a toda esa grande multitud, y aquí Acab y el rebañuelo de cabras de Israel no tuvo que hacer nada. Dios se encarga. Cuando Él pelea por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estos habían huido, pero Dios dice: yo ya había determinado derrotar a este ejército, y esos 27,000 que huyeron y se escondieron en la ciudad, les tiró el muro encima. Dios obra en su poder y en su sabiduría, en su voluntad, como Él quiere, y tiene el poder para hacer este tipo de proezas, este tipo de obras tremendas que miramos, en donde dices, pues, porque a veces dicen, pues sí, mira, en la batalla derrotaron 100,000, los hizo diestros para la batalla, pero no, aquí Dios está demostrando que era Él el que estaba dando esta victoria, porque Él les dio la fuerza para matar a 100,000 en el campo de batalla, pero después Él, derribando ese muro de la ciudad de Afec, derrotó a otros 27,000 hombres que eran los que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento, se escondía de casa en casa con algunos de sus siervos. 31. Y dice, entonces sus siervos le dijeron: he aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel,
que son reyes clementes. Fíjate, tenían esa fama. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Entonces, sabes que ya nos hizo pedazos, nos humilló y lo único que queda es ahora humillarnos delante de él. Y hemos oído, esa es la fama que tienen, que los reyes de Israel son clementes, no son gente que destruya por completo, sino que si nos presentamos humildes y derrotados, pues a lo mejor te perdona la vida. 32, ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Ahora, ahí no fue Ben-Hadad el que se presentó, solo los siervos. Bueno, si tan humilde, pues hubiera ido él, ¿verdad? Te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. Entonces, Acab, escuchando a estos hombres, dice, bueno, o sea, si todavía vive, si no se murió con los del muro, si no se murió en batalla, si me están diciendo que sigue vivo, pues vayan y díganle que es mi hermano. Entonces que no se preocupe, que está seguro. Así lo entendieron los hombres, porque dice el 33, esto tomaron aquellos hombres por buen augurio, o sea, les gustó lo que oyeron y se apresuraron a tomar la palabra de su boca. Es decir, no regresaron con Ben-Hadad, sino inmediatamente le contestaron a Acab y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Era hermano Ben-Hadad, obviamente en el sentido físico, literal, pues no era su hermano. Pero en el sentido espiritual, pues tampoco era su hermano. En el sentido de pueblo, tampoco era su hermano. Ya veremos que esto fue algo mal que hizo Acab delante de Dios. Tu hermano Ben-Hadad vive, y él dijo, id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro, es decir, hasta lo honró, digamos. 34, y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. O sea, con tal de que me salves la vida, te devuelvo las ciudades que tomé. Pon plazas en mis tierras, como yo he puesto plazas en tus tierras. Dice, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. ¿De dónde puede partir este asunto de que se sentían hermanos y de pronto ya muy amiguitos? Pues de las alianzas anteriores que había habido. Y esto no solo nos remontamos al tiempo de Asa. Asa no es rey del norte, es rey del sur. Pero nos podemos remontar en el caso de estas alianzas con los de Siria hasta tiempos de David. Entonces había esas sensaciones, ese pensar, ¿verdad?, de que eran hermanos, y veremos que esto no era correcto delante de Dios. En todo esto yo insisto, ¿qué tenía que haber hecho Acab? Pues consultar a Jehová. ¿Qué hago? ¿Qué hago con este rey? ¿Qué hago? ¿Lo perdono? ¿Lo tomo? ¿Lo mato? Pues que Dios sea el que diga, porque el que juzga las cosas es Dios, y tenía que haber buscado instrucción de parte de Dios. Sin embargo, pues no lo hizo así. Además, recuerda que lo que trajo la derrota al pueblo, al ejército de Siria, fue que habían insultado o querido insultar a Dios diciendo que él solo era Dios de los montes y no Dios de los valles, y el rey Ben-Hadad de Siria los había oído, es decir, él había participado también en esto. Si Dios había determinado entregarle a todos ellos para que conocieran quién es Jehová, especialmente su propio pueblo, pues entonces probablemente no debió haber perdonado la vida de este hombre. Pero vamos a ver, entonces terminamos el 34, y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Entonces hizo pacto con él. Te perdono la vida, dame las ciudades, pongo plazas en Damasco, todo. Se pusieron de acuerdo para que le perdonara la vida. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Bien, 35. Entonces, un varón de los hijos de los profetas, aquí ya es otro varón que trajo esta palabra, un varón de los hijos de los profetas. Vamos a ver, bueno, no mencioné esto antes de leerlo. Aquí a partir del 35 vamos a ver como un pasaje aparte. Aquí ya no estamos con Acab, sino vamos a ver mientras tanto sucedía por acá en el campamento de los hijos de los profetas, para que entendamos esto, ¿verdad? Lo que sucedió. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero. ¿Quién era un compañero de un hijo de los profetas? Pues otro hijo de los profetas, ¿ok? Entonces
era también de estos que estaban, que profetizaban o que buscaban estar preparándose para ser profetas delante de Dios. Veremos que con Eliseo fue donde se hizo mayor esta pues llamada escuela, digamos, de profetas, los hijos de los profetas. Bueno, un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, otro que se supone también buscaba a Dios y buscaba la revelación y la profecía, por palabra de Dios. Entonces le dijo, Dios me dijo esto, le dijo a su compañero. Que algunos dicen, ¿cómo va a decir eso? Pues es que si Dios lo dijo, es por un propósito, cúmplelo. ¿Por qué seguir cuestionando a Dios, aún en cosas que no entendemos? No lo cuestiones, obedece. Porque le dijo, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Aunque le dijo que era por palabra de Dios, aunque el compañero pues se entiende que era otro de los hijos de los profetas, dijo, no lo voy a hacer. Y no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. No es la primera vez que vemos que Dios, cuando un profeta le desobedecía en estos tiempos, enviaba un león para que lo matara. Porque Dios estaba buscando de estos, a quien Dios les había dado más, pues les demandaba más, una obediencia perfecta. Entonces, temamos a Dios. 37, luego se encontró con otro hombre, aquí no nos dice que fuera de los hijos de los profetas, sino con otro hombre, y le dijo, hiéreme ahora, y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Le creyó o le hizo caso, y no se le hizo difícil darle el golpe y hacerle una herida. 38, aquí viene el propósito, y el profeta se fue, y se puso delante del rey Acab, en el camino, y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos, como si viniera malherido de la batalla. 39, y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado. Aquí le va a hablar, digamos, bueno, ahorita lo explico, un tipo como de parábola, como lo que sucedió con Natán para amonestar a David, que le habló como por parábola para que David juzgara el asunto, y después le dijo, pues ese eres tú, el que cometió esa falta, ese pecado. Es algo similar. Entonces, bueno, lo leemos, ya lo expliqué. Y le dijo, tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre, y si llegare a oír, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, es decir, juzgó el asunto, esa será tu sentencia, es decir, como dejaste huir a ese hombre que te habían dejado a tu cargo en la batalla, pues tu sentencia es lo que dijiste, tu vida por la suya o el pago de un talento de plata. Esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. 41, pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y ya vino otro profeta de parte de Jehová a hablarme. Y él le dijo, así ha dicho Jehová. Entonces este varón de los hijos de los profetas venía con un propósito, que lo hirieran, tenía un propósito para que él pareciera que venía de la batalla y herido y se pudiera acercar al rey y el rey lo escuchara, le presentara el asunto y el rey lo juzgara, ¿verdad? Era todo un propósito que empezó con un hiéreme, que uno de estos varones no obedeció, pero el propósito era precisamente ese. Y 42 dice, y él le dijo, así ha dicho Jehová, traerle una palabra de Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, es decir, como te dije, Acab tenía que haber consultado y Dios le habría dicho, este rey es anatema. Cuando algo es anatema, cuando tú lees que algo es anatema en la Biblia, es algo que ya Dios se reservó para él mismo destruirlo. Dios ya juzgó eso y se lo reserva como una primicia, como algo que es exclusivamente de él, o que él se va a encargar. Es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Jericó, y por eso Dios les dijo, de ahí no toman botín ni nada, porque esa es anatema, es primicia, es mía, esa ciudad, esa tierra no puede volver a ser reconstruida. Ya sabemos lo que le pasó a precio de sus hijos, el que reconstruyó esa ciudad. Bueno, entonces este era un caso similar. Por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Entonces esto ya lo determinó Dios. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Cuando somos amonestados de parte de Dios y oímos o nos dicen algo
que pues nos pegó, nos molestó. Esta es la actitud que tomamos. Te vas triste, te vas enojado, ¿verdad? El pastor me dijo algo que no me gustó lo que me dijo, o la hermana recibió de parte de Dios algo y no me gustó y me están señalando, alguna cosa así. Y usualmente nos enojamos, nos molestamos. La actitud debe ser que cuando de parte de Dios, porque aquí dice, así ha dicho Jehová, viene algo, pues nos tenemos que humillar, quebrantar nuestro espíritu, humillar nuestro corazón delante del Señor, orar, buscar a Dios, buscar su clemencia, buscar su misericordia, su perdón. Pero no, el rey de Israel, Acab, se fue a su casa triste, enojado, se regresó a Samaria. Muy bien, vamos al capítulo 21. Este es un pasaje bastante conocido. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel, recuerda, estaba ahí pegadito, muy cerquitita de Samaria, era la misma zona. Tenía allí una viña, y mira qué tan cerca estaba, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Lo alcanzaba a ver Acab. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Quería que le diera esa propiedad, le gustó para un huerto de legumbres. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿De dónde sacaba esto este hombre? En Israel era muy importante el guardar la heredad y el que permaneciera esto que venía desde sus padres, en su familia, en su descendencia, en su tribu. Esto se defendía mucho y esto parte, no es la única cita, pero te quiero leer una en Levítico 25. Ahí nos habla del año del jubileo. Y te voy a leer, en el contexto, como insisto, no es la única cita que nos habla de por qué cuidaban tanto la herencia y la posesión de la tierra, y por eso le dijo, pues no te la voy a dar porque esta es de mi tribu, de mi familia, y es la herencia de Jehová que nosotros tenemos en nuestras manos. Levítico 25:13 y del 23 al 28. Leo primero 25, versículo 13, y luego leo los versículos 23 al 28. Dice: en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. ¿Qué era el año del jubileo? 6 años ellos podían cosechar, y en un séptimo año, debían dejar reposar la tierra. Y entonces en el 6º año Dios iba a proveer al triple para que ellos comieran el 6º año, en el 7º en donde dejaban descansar la tierra, y en el 8º, digamos el primero del siguiente ciclo, en donde iban a sembrar otra vez. Entonces era algo que Dios les había dado con respecto a la tierra, y para que ellos honraran también ese 7º año como año de reposo. Entonces, y Dios iba a triplicar la bendición en el 6º año para que les alcanzara para ese año que recogieron cosecha, para el año del reposo, repito, y para el año de la siembra. Y así era. Entonces, ahora el Señor les decía, cuenten 7 veces esos años de reposo. Tú y yo sabemos 7 por 7, 49. Y dice, pasados esas 7 veces, esos 49 años, al siguiente año, es decir, el año 50, dice, ese año va a ser año de jubileo. En el año de jubileo no sembraban, no segaban, no hacían vendimia, es decir, no aplastaban las uvas del viñedo, sino que ese año 50 era año de jubileo, y era un año que era santo, que era dedicado para el Señor. Y llegamos a este versículo 13, dice, en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Había, y ahorita lo vamos a leer, el supuesto que alguien, por cuestiones sobre todo de haber empobrecido, podía vender su tierra, pero tenía que ser regresada en el año de jubileo la posesión original a cada uno. Aunque no hubiera acabado de pagar sus deudas, aunque todavía alguien más la tuviera, pues digamos como garantía de pago esa tierra, esa heredad, en el año del jubileo todo tenía que volver a regresar a como Dios les había dicho, y a todos les tenían que restituir para que no hubiera precisamente que unos se enriquecieran, digamos, perpetuamente y otros se empobrecieran perpetuamente, sino que todos tuvieran siempre heredad y posesión y volvieran a trabajarla, y todo el pueblo tuviera bendición y heredad que Jehová les había dado. Vamos a leer el 23 al 28.
La tierra no se venderá a perpetuidad. ¿Ya ves lo que te dije? Se podía vender por causa de una deuda o algo, pero no a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Lo explica aquí. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. ¿Para qué el más cercano? Pues para que quedara en posesión de la misma familia, de la misma tribu. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mi deuda era un equivalente a 5 años y ya han estado 3 años en posesión del otro. Bueno, pues le pago los 2 años que faltan para que me la regrese, es decir, él mismo pagar el rescate. Pero el punto era que todos debía permanecer la heredad en quien Dios se las asignó. 28. Mas si no consiguiera lo suficiente para que se lo devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, porque no podía pues, rescatarlo, pagar su deuda. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Entonces ahí está explicado un poco más lo del año del jubileo. Esto te lo leí, insisto que no es la única cita, pero me gustó cómo está ahí concentrada la información para que entiendas lo importante que era en el pueblo de Israel que se guardara la herencia, que se guardara la posesión de la tierra y ¿cómo se llama? En las propias familias era bien importante que se guardara la posesión de la tierra. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos, pero creo que nos deja bien claro para entender este asunto. ¿Por qué dijo este varón? Guárdeme, era el versículo 3, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Entonces no quiso. Ya te expliqué por qué no quiso. Versículo 4. Dice, y vino Acab a su casa triste y enojado. Otra vez, no tenía que Acab, la vez pasada se fue triste y enojado por la exhortación, no consultó a Jehová, hizo algo malo delante del Señor y permanecía, digamos, en hacer lo malo delante de Dios, a pesar de todo lo que Dios había hecho por él y por el pueblo de Israel. Y acá otra vez, en lugar de él volverse a la ley, de volverse ¿cómo se llama? A lo que estaba escrito, como ahorita nosotros leímos en Levítico. Entonces, no, otra vez dice que él se fue a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió, hasta se deprimió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, el consejo de esta mujer siempre era para mal y para pecado. ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella, y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Como diciéndole, tú eres rey, puedes hacer lo que tú quieras, pero sabemos que en el pueblo de Israel el rey era el primero que tenía que guardar la palabra de Dios, no hacer lo que bien le pareciera o lo que él quisiera, porque eso es lo que ella le estaba diciendo. ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Es decir, la enseñanza aquí es que un rey y alguien que está en una posición de autoridad no está por encima de la palabra de Dios. Pero Jezabel le estaba queriendo hacer entender esto. Tú puedes hacer lo que tú quieras por encima de Israel, del pueblo. Tú puedes aplastar a quien tú quieras y desobedecer la palabra de Dios. Su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Yo resuelvo el asunto. ¿Cómo lo va a resolver? Pues con maldades, como acostumbraba esta mujer. 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. O sea, como si hubiera habido un asunto grave y como si se hubieran humillado, consultado a Dios o por este asunto, que se proclamara un ayuno, toda una falsedad, y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, una gran mentira. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Esto decían las cartas. Y los de su ciudad, los de Nabot, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, entendemos
pues que también, igual que el rey, hacían lo que bien querían y preferían quedar bien con Jezabel y con Acab que obedecer la palabra de Dios. Ahorita vamos a leer qué tenían que haber hecho los ancianos, los principales de esa ciudad, y pues ni siquiera había sacerdotes ahí para juzgar el asunto. Acuérdate que los habían expulsado. Dice, y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme al escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios. Nunca sucedió eso, y al rey tampoco. Él solo le dijo lo guardara a Dios de entregarle la heredad de sus padres, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Vamos a ver el asunto, porque esto pues evidentemente estamos hablando del falso testimonio. Sabemos lo que está escrito en Éxodo 20:16 y en Deuteronomio 5:20, que estas citas son paralelas, con respecto a el falso testimonio. Están los 10 mandamientos. Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en Deuteronomio 5:20, que pues es paralelo, dice exactamente lo mismo, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, esto es lo primero que estaban quebrantando. Pero vamos a leer lo que está escrito en Éxodo 23:1, porque aquí estamos viendo no solo el falso testimonio, sino el usar ese falso testimonio para ponerse de acuerdo con alguien para afectar a un tercero, que es lo que estaban haciendo aquí. Jezabel mintiendo, 2 hombres perversos, poniéndose de acuerdo con los ancianos, con los principales, para que Nabot muriera. Entonces vamos a ver, Éxodo 23:1 dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Si esos hombres eran los ancianos, pues tenían que haber conocido que esto era, pero sabemos que en el norte, en esencia, no les importaba Dios ni les importaba su palabra. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Entonces ya no es solo una cuestión de dar falso testimonio, aprende de eso. Tú no des falso testimonio, pero tampoco te pongas de acuerdo para que otro dé falso testimonio, luego te lava las manos. Él fue el que habló, yo no, pero te pusiste de acuerdo, te concertaste con él, consentiste en ese falso testimonio. Tú tienes que ser un hijo de la verdad y hablar la verdad, te toca hablarla a ti, o si estás involucrado en un asunto, tú busca que se hable la verdad y no participes de mentiras, de falso rumor, de falso testimonio, porque todo esto es pecado y tiene consecuencias graves delante de Dios. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que debió ser? Esto está escrito en Deuteronomio 19, versículos 16 al 20. Si ellos sabían que esto era un falso testimonio, así es como tenían que haber actuado, y esto es lo que nosotros debemos también entender con respecto a un falso testimonio. Fíjate, voy a leer, había dicho 16 al 20, pero voy a leer en el contexto desde el 15. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo. Tú dirás, pues acá eran 2. Contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces dirán, pues aquí sí había 2. Esos 2 hombres perversos, ahí están los 2 testigos. Pero, dice el 16, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová. Eso es lo que no estamos haciendo. Otra vez, no estamos buscando a Dios, no estamos consultando a Dios. Si vienen 2 personas y te dicen el chisme, el falso rumor, el falso testimonio de algo, sí, porque además pues vinieron 2. Hasta se cumplió, la Biblia dice que 2 o 3, ¿verdad? Pero fíjate lo que se tiene que hacer, porque uno tiene que discernir si un testimonio es verdadero o es falso. El hecho que sean 2 no significa que sea verdadero, aunque fueran 20, no significa que sea verdadero. Y esto pasa mucho en la iglesia, el pueblo murmurando contra un líder, un pastor, y todos lo dan por hecho. Pero aquí dice, los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová, es decir, los que acusan y el acusado. A ver, vamos a presentarnos delante del que todo lo ve, del que todo lo sabe, del que todo lo conoce. A ver si es cierto que somos temerosos de Dios,
Si uno pecó, pues delante de Dios está, pero si los otros, él no pecó y los otros están mintiendo, pues a ver, vamos delante de Dios. Se tenían que presentar delante de Jehová y delante de los sacerdotes, ya ni había, los habían expulsado, y de los jueces que hubiera en aquellos días, pues tampoco, habían desechado a los jueces, y los jueces inquirirán bien, es decir, iban a investigar el asunto, pero delante de Dios. Dios, danos sabiduría, discernimiento, entendimiento, guía nuestros pasos, ilumínanos, Señor, para que este asunto se juzgue con verdad. Dice, inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, que era el caso de estos dos perversos, y hubiere acusado falsamente a su hermano, que era este caso, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, ese era el propósito, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Esto que hizo Jezabel, los ancianos, los principales y los dos hombres perversos y todo el pueblo, porque lo apedrearon, fue maldad delante de Dios, y ellos ignoraron la palabra de Dios. Tú no la ignores, no hables falso testimonio, no concertes con otros para hacer falso testimonio, ni aceptes falso rumor, y si hay algo, un asunto que se está trayendo delante de Dios, que se compruebe, porque si no, entonces estamos haciendo maldad y pecando delante del Señor. Y dale gracias a Dios que ya no estás bajo la ley, porque si no, tú serías el apedreado y no el otro. Entonces, bueno, leímos, regresamos a Reyes, mataron a este hombre. Versículo 15. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo, ya me salió, dijo Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero porque Nabot no vive sino que ha muerto. Que Nabot muriera, ¿le daba derecho? Tampoco. Si Nabot estaba muerto, pues la familia de Nabot es la que debía tener esta viña, o el pariente más cercano, su tribu. No, otra vez, o sea, eso no daba derecho, maldad tras maldad tras maldad. Así es, cuando no abandonamos el pecado, pues se vuelve práctica de pecado, es un pecado tras otro, tras otro. Dice, y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, ya se le hizo muy justo, ya le cumplió su capricho su mujer, para tomar posesión de ella. Claro, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ahora fue a través de Elías, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Elías interrumpe su viaje. Recuerda que él tenía una misión para ir muy al norte a algunos ungimientos, a los 3 ungimientos que Dios le había dado. El de Eliseo ya estaba cumplido, pero aquí entonces obedece a Dios y se va a Acab, ahí a Jezreel, a la viña de Nabot. Y dice 19, y le hablarás diciendo, palabra de Dios para Acab, ¿no mataste? Dirá Acab, no, yo no maté, fue el pueblo que la apedreó. No, tú fuiste el que provocó que ese hombre muriera. Eso es lo que te digo, se concertaron. Entonces, el que consiente o se concerta para un pecado, aunque digas, yo no fui, delante de Dios, si participaste en esto, también te es contado. Porque dice aquí que Dios le dijo, no mataste, y también has despojado, 2 pecados le dice, matar y despojar a la familia, a Nabot y a la familia de esta tierra. Dice, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, porque lo sacaron de la ciudad y lo mataron, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Este hecho, y firmar, digamos, Acab la sentencia de muerte de Nabot para su capricho, firmó su propia sentencia de muerte. 20, y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? ¿Ya viniste otra vez? Fíjate, lo tenía por enemigo. Dios le había hablado cuántas veces a Acab y le había mostrado su poder y su misericordia, y a través de Elías Dios le había hablado y había mostrado el poder de Dios. Acab no tenía que mirar a Elías como enemigo, tenía que al revés buscar y decir, mejor que sea este mi amigo. Porque mira las cosas que Dios hace a favor de él, pero evidentemente no iba a haber amistad entre ellos porque Acab estaba sirviendo su corazón y a sus dioses, y Elías servía al Dios vivo y verdadero, pues lo tenía por enemigo. Así somos vistos por muchos por el simple hecho de ser hijos de Dios, de ser cristianos, pues nos ven como enemigos. Dices, ¿qué le hice a este? ¿Qué le hice a aquel?
y me ve como su enemigo, pues a veces es, o de hecho es solamente porque eres hijo de Dios. Y así le dijo Acab a Elías: me has hallado, enemigo mío, ya vino a hacerme otro mal. Y Elías, en la autoridad que Dios le dio, como siempre, él respondió: bueno, me detengo un momento, ¿que no estaba una sentencia de muerte sobre Elías? De parte de Jezabel, ¿no le había dicho: como degollaste a mis profetas, así te voy a hacer? Había una sentencia de muerte, Acab lo había mandado a buscar por todos lados, pero mira el poder y la autoridad, y él va y se para ahí, en donde vivían Acab y Jezabel. Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Es exactamente lo que yo te decía, vender, de donde salió nuestro título del día de hoy. Es decir, te has rendido, te has sometido a hacer lo malo delante de Dios. Dios ya te dio varias oportunidades para que tú te volvieras, para que tú te humillaras, y tú insistes en hacer lo malo, en practicar lo malo, en practicar el pecado, insistes en eso, hasta lo defiendes. ¿Qué tiene de malo? Pues ya sé que es pecado, pero la gracia de Dios, el amor de Dios, pero yo sigo pecando, y te rindes a eso. Cuando tú vives algo, cuando practicas algo, pues te estás rindiendo a eso. Ya explicaba yo que en Romanos así nos lo dice, te sometes a eso, ¿verdad? Eso es lo que te domina, eso es lo que te gobierna. Y eso es lo que le está diciendo: tú te sometiste y te rendiste, eres un vendido al pecado, a hacer lo malo. Y entonces, 21, esto es lo que Dios le dijo: he aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad. Es que es Dios hablando aquí. Me regresé, me frené un momento porque de pronto leí arriba: te he encontrado. Pero estoy entendiendo que no fue Elías el que le dijo: te he encontrado, por la pregunta de Acab, sino te he encontrado, Dios como diciendo, o sea, me he acercado, me he encontrado contigo, pero ahora me estoy encontrando contigo para castigarte. He aquí, yo traigo mal sobre ti. ¿Qué tipo de encuentro quieres con el Señor? ¿El encuentro con Jesucristo para salvación, para vida, para bendición? ¿O que Dios salga a tu encuentro para mal y para destruirte? ¿Qué tipo de encuentro quieres? Porque nos vamos a encontrar con el Señor aun cuando muramos. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay quien dice: yo no creo en Dios, yo no creo en su palabra, a mí no me importa y yo hago lo que quiero y a mí no me va a pasar nada. Y a lo mejor en esta vida así es, pero cuando muera se va a tener que presentar delante de Dios y será juzgado todo hombre. ¿Qué tipo de encuentro quieres con el Señor? He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Tercer casa desechada en el reino de Israel, en el reino del norte, en Samaria. Ya fue desechada la casa de Jeroboam, destruida por completa por Baasa. Ya fue desechada la casa de Baasa, destruida por completa. Ahora va a ser, ya es desechada la casa de Acab. Veremos que esto se cumplirá. Ya lo mencionaba yo, después de 2 hijos más de Acab que reinarán, Ocosías y Joram, pero se va a cumplir. Ya lo veremos. Tercer casa desechada. No creas, yo aquí lo que aprendo es: si has visto que el resultado del pecado y la desobediencia en la vida de otros, en la historia de otras familias, de otras casas, de otras iglesias, testimonios que has oído, lo que sabes, lo que está aquí escrito en la palabra sobre todo, si ya ha sucedido así, no creas que va a suceder diferente contigo. Que decimos: sigo el mismo camino, pero a mí no me va a pasar. Estás equivocado. Si sigues el mismo camino del que ha hecho el mal, del pecador, del desobediente, pues el resultado, el fin va a ser el mismo, porque Dios es el mismo y su palabra es eterna. Y vamos a ver, leímos entonces, tercer casa desechada, seguimos leyendo 23. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Ya veremos que esto también se va a cumplir así tal cual, porque todo lo que Dios habla se cumple. Temamos a Dios. Todo lo que Dios habla se cumple. El que ama a Dios
El que confía en Él, el que cree en Él, en su nombre, Dios le levanta, Dios lo pone en alto, Dios lo bendice, lo guarda. Pero al que desecha a Dios, Dios lo desecha a Él. Eso son cosas que no podemos negar y que tenemos que volver al temor de Dios para hacer lo bueno delante del Señor. De Jezabel habló Jehová: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo, igual que las otras casas. Y nos da el 25 el resumen, el 25 y 26, el resumen de qué fue venderse a hacer lo malo. Lo leemos: a la verdad ninguno fue como Acab de malo, que se vendió, se rindió, se sometió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba, una mujer impía, que no tenía él que haber estado con ella. Él fue en gran manera abominable. No solo lo que hacía él, su propia vida, era abominable delante de Dios. Caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Fíjate nada más, el resumen: ¿qué fue venderse a hacer lo malo? Primero, que oyó a Jezabel, se casó con una impía, oyó a una mujer impía, pagana, idólatra, bruja, hechicera, que estaba ahí a su mesa con todos los sacerdotes falsos y que adoraban a los dioses falsos y paganos. Pues a esa era la que oía, esa era su consejera. Y dice: te vendiste porque te entregaste a la voluntad de esa mujer y todo lo que ella te incitaba a hacer lo hacías. Y dice Dios: entonces tu vida fue... 2, fue en gran manera abominable Acab delante de Dios. 3, caminó en pos de los ídolos y no caminó delante del Dios de Israel. 4, hizo como los amorreos. Esto es regresarse bien atrás. ¿Quiénes eran los amorreos? Recuerda, allí está escrito en Números 21, de Sehón, el rey de los amorreos. El pueblo de Israel en el desierto le había dado vuelta a todo el territorio de Moab, porque ellos no podían entrar ahí, y Dios había entregado ese territorio a los hijos de Moab y le dijo: eso no es parte de la tierra que ustedes van a tomar. Le dan la vuelta a ese territorio y llegan a territorio de los amorreos, en donde estaba Sehón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán, y tienen estas guerras contra ellos. Eso todavía fue con Moisés, antes de entrar a la tierra prometida. Fueron las 2 primeras grandes conquistas. Bueno, hasta allá se regresó el Señor y le dijo: has hecho como esos pueblos, has sido contrario a mi voluntad, porque estos pueblos sí eran paganos, eran pueblos de ahí de Canaán, que no obedecían la palabra de Dios, que hacían abominaciones delante de Dios. Pero el señalamiento principal de los amorreos es que ellos habían maltratado, estorbado al propio pueblo de Israel. No dejaron pasar a Israel por su territorio. Recuerda, aunque Moisés se los pidió: déjennos pasar, no tomamos nada, nomás pasamos. Pero ellos no los dejaron pasar, sino pelearon contra ellos. Acab era visto así: o sea, eres el rey de Israel, pero has sido como los amorreos. Has estorbado a mi pueblo, no lo has dejado caminar por donde yo lo dejo caminar. Al contrario, has sido para destrucción. Es una confirmación para mí de lo que le dijo Elías: tú eres el que turba a Israel. Eso es lo que Dios le estaba diciendo: tú eres el que ha turbado a todo este pueblo. Todo esto es lo que significa, o lo que significó que Dios le dijera que él se había vendido a hacer lo malo delante del Señor. ¿Y cuál fue el fin de los amorreos? Ahí lo dice: Dios los lanzó de delante de los hijos de Israel. Acab, tú también vas a ser lanzado, tú y toda tu casa, y Jezabel con todos sus tiliches y sus dioses falsos. Todo va a ser echado fuera de en medio de los hijos de Israel. Se cansó Dios de la práctica de pecado y de la maldad, y como dice ahí: ninguno como él, ninguno como Acab, de hacer lo malo delante de Dios. 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. ¡Wow! Primera y última que Acab tendrá esta actitud. Tuvo que Dios venir a decirle: te voy a matar a tus hijos, a tu casa, a tu esposa, vas a ser quitado del reino, todo, ya, porque eres un pecador de lo peor. Y entonces Acab, dice, se humilla delante de Dios,
yo pienso, porque vamos a ver el resultado de haberse humillado delante de Dios, que cuando miramos esto y dices, híjole, me humillé un poquito delante de Dios y Dios me mostró su gran misericordia, pues ¿qué deberíamos hacer? Pues humillarte más y otra vez y vivir siempre una vida en humildad delante del Señor y con un espíritu contrito y humillado delante de Él, siempre, o sea, como modo de vida, no una vez, porque a veces así somos, oímos el juicio de Dios y nos humillamos una vez. Cuando fue este último sismo que hubo aquí en la Ciudad de México, me contactó una persona que tenía años de no ir a la iglesia y me dijo, ahora sí, con este sismo, me humillo y estamos mal y reconozco delante de Dios y ya nos vamos a congregar, ahí nos vemos el domingo. Ni siquiera ese domingo se apareció. Entonces así somos, a veces oímos del juicio o miramos algún castigo sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y nos humillamos una vez, pero Dios quiere que seamos siempre una vida de humildad, una vida de arrepentimiento, una vida que busque siempre estar limpios delante de Dios, en santidad, en temor de Dios, no solamente una vez. Y pues yo insisto que si acá, porque aquí vamos a ver el resultado de este acto de humillación de parte de Dios, pues hubiera visto la misericordia de Dios, habría dicho, me voy a humillar siempre. 28, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Dios le estaba manifestando misericordia a él. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. No será su primer hijo que reinará Ocosías, sino sobre el segundo Joram. Pero también era hijo de Acab, se cumplió esta palabra. Bien, vamos al 22. Ok, vamos a leer del 22, vamos a estudiarlo, pero de una vez quiero aclarar, porque esto sí tiene un paralelo en segundo libro de las Crónicas en el capítulo 18. Vamos a ver estos hechos del profeta Micaías y en cuanto a Acab, desde la perspectiva de Acab. La próxima semana vamos a estudiar todo lo que está en Crónicas, porque aquí en Reyes hay muy poquitito, con respecto al rey Josafat de Judá del sur. Y ahí va a volver a aparecer este asunto en el capítulo 18, prácticamente igual como está aquí escrito. Pero esto es toda la perspectiva desde Acab. La próxima semana estudiaremos este mismo asunto, pero en el contexto del rey Josafat, del rey de Judá. Vamos a ver aquí este asunto y vamos a ir leyendo que hay un asunto de paz y de alianza entre el rey Acab y Josafat, que leeremos hizo muchas cosas rectamente delante de Dios, pero también hubo muchas otras como esta que pues él hizo mal y desobedeció y dio lugar a su carne y tomó malas decisiones. Vamos a ver que hubo paz y alianza entre ellos, porque dirás, ¿cómo había paz y una alianza entre el rey pagano Acab y el rey Josafat, que pues la Biblia dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová? ¿Cómo puede ser? Veremos que fue este asunto por causa de un parentesco que vino a ser terriblemente dañino a Judá, al reino del sur. Un asunto de parentesco, porque Josafat, te lo adelanto, no, ya está escrito, yo no estoy quemando nada, ya está escrito, yo creo ya lo has leído. Josafat da en matrimonio, en casamiento, a su hijo Joram con Atalía, que era hija de Omri, bueno, dice la Biblia, hija de Omri, era hija de Acab, entendemos, o de Omri, era de esa misma casa, de esa misma familia. Hubo ahí un parentesco con el hijo de Josafat, y después esa mujer Atalía va a hacer pedacitos el reino de Judá, pero eso sí ya no te lo quemo. Muy bien, vamos a leer capítulo 22. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, o sea, fue allá a Samaria. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Bueno, pues Acab quería pleito. ¿Qué es Ramot de Galad? Es una ciudad fortificada que se encontraba evidentemente en la zona de Galad,
pero era de la tribu de Gad. Entonces es verdad que eso era parte del territorio de Israel y en este tiempo estaba dominada, tomada por los sirios y dentro del territorio que correspondía a la tribu de Gad. Ahí estaba Ramot de Galad. Entonces era así. 4. Y dijo a Josafat, que estaba ahí con él: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Entonces ya quiere involucrar al reino del sur, o por lo menos al rey Josafat en este asunto. Y Josafat respondió al rey de Israel, fíjate la alianza que había entre ellos: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. No me voy a adelantar a lo de la próxima clase, pero sí te advierto, ten mucho cuidado en alianzas, en concertaciones, en ponerte de acuerdo en cosas, por poner encima parentesco y familia, cuando tú sabes que hay cosas que están fuera de la palabra de Dios y que tú no debes participar o no debes estar en yugo desigual, no debes participar en cosas de idolatría o en cosas que sabes que son contrataciones del mundo del diablo, cosas de la carne, porque tú eres hijo de Dios. Tú no puedes decir, pues yo soy como tú, pues somos parientes, somos hermanos, somos familia, y aún aquí incluye mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. En el sentido de ser parte del pueblo de Israel como nación, eran un mismo pueblo, pero en el sentido espiritual no había o no debía haber comunión entre ellos, pero esto lo analizaremos más a fondo. Está muy bien explicado todo en el segundo libro de las Crónicas. 5. Dijo luego Josafat al rey de Israel, a Acab: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Josafat era temeroso de Dios y aunque estaba cometiendo este error de poner por encima el parentesco, la familia, que obedecer totalmente o perfectamente la palabra de Dios, pero sí era temeroso de Dios y le dice: oye, pero ¿cómo vamos a ir a pelear así nada más, no? Por lo menos consulta la palabra de Jehová, que está escrito. Vamos a consultar. Entonces, o a través de un profeta, que les podía hablar la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres. Aquí estamos hablando de 400 profetas falsos. No sé si sean los de Acera que habían quedado, porque acuérdate que los 450 de Baal ya los había degollado Elías, o eran otros, pero reúne a 400 profetas falsos, no eran profetas de Jehová. Los profetas de Jehová pues no andaban ahí porque Jezabel los cazaba. Recuerda que el mayordomo de Acab, Abdías, los había escondido a 100 de ellos en cuevas y porque Jezabel los mataba. Entonces, estos eran profetas falsos, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galad, la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Josafat no le dijo: consulta a tus profetas. Josafat le dijo: consultemos la palabra de Jehová, consultemos a Dios. Pero pues Acab ya no hacía nada como debía ser delante de Dios. Y estos le dicen como si hablaran en nombre de Jehová. Hoy sigue sucediendo esto, profetas falsos que dicen: Dios me dijo, el Espíritu dijo, o lo digo en el nombre del Señor, porque y te dan palabras diciendo según ellos que viene de parte de Jehová o de Dios o del nombre del Señor. Así dice aquí: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, pues no se la creyó, dijo: estos profetas no pueden hablar en nombre de Jehová. ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Estos profetas no son de Jehová. Esto no le ha de haber caído nada bien a Acab. El rey de Israel respondió a Josafat: ¿aún hay un varón? Pues había más, porque también estaba Elías, ¿no? Pero bueno, no quería, era su enemigo Elías. ¿Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová? Podríamos, como que no le gustaba esa opción a Acab. Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, de plano lo odio, porque nunca me profetiza bien. Fíjate nada más, no quiero a este siervo. Hoy sigue pasando, no me cae bien ese pastor, no me gustan sus enseñanzas, no me cae bien esa profeta o ese siervo de Dios, o esa hermana que me dio revelación. Me caen gordos porque no me dan la revelación que quiero oír. Pues es que la revelación no es lo que tú quieras oír, es lo que Dios habla. Y si Dios te está hablando cosas que te parecen malas, pues es porque estás en mal camino delante de Dios. Corrige. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Qué rey tan caprichoso este. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Pues, oye, mano, estás mal, ¿no? En esa opinión, en esa perspectiva estás mal. 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria.
y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Ahí estaba el show. A eso le gusta mucho hoy, el show. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro. Este era uno de esos profetas falsos. Y pues el show estuvo todavía mejor porque hasta trajo unos cuernotes de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Wow, hasta trajo parafernalia, show, luces, sonido. Y ha de ser de Jehová la palabra porque está muy bonito su show, sí, está muy bonito su show. Bueno, pues así fue. Y hoy sigue pasando. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, porque también eso pasa, dicen, pues es que él dijo eso, pero en la otra iglesia también, y allá hay otro profeta que también, no, pues si ya lo dijeron muchos profetas ha de ser verdad. Pero si no es palabra de Jehová, aunque lo digan 1000, no es verdad. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Puro cosa buena. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, por voltear a ver mi cuaderno, vuelvo a leer 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Dile cosas bonitas, hombre. No te metas en problemas, Micaías, para que esté contento. Al pueblo, al rey háblale bonito. Así también hoy dicen, pues dile a la iglesia cosas buenas. Mira, si tú les das puras revelaciones bonitas, pues mejor hasta te dan una ofrenda más grande. Vendidos, como acá, vendidos a hacer lo malo delante de Dios. Patético eso, pero es verdad. Pueblo, discierne, pastores, disciernan, los verdaderos pastores, no dejen entrar a esos lobos a sus iglesias. Y dice, y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Eso es lo que debemos hacer, eso es lo correcto. Lo que Dios hable, no lo que el hombre quiera oír. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos. Y a mí me sorprende después lo que dijo arriba, no acabo de entender yo por qué lo hizo. Dice, él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. No sé si temió, no sé si era un sarcasmo, como sea, el rey Acab no le creyó, porque él sabía, no, siempre me habla mal. No puede venir a hablarme bien, a hablarme bonito, porque dice el 16, y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. ¿Cómo entonces le da la palabra que Dios sí habló? Ya no le vino a decir palabras bonitas, sino le dijo, ok, tienes razón, ¿quieres que hable la verdad de Jehová? Ahí te va. Este pueblo está esparcido por los montes. Es un pueblo que no tiene pastor, son ovejas que no están cuidadas, el lobo rápido viene y se las come, se caen al precipicio y no hay quien las rescate, nadie las alimenta, nadie las cuida, así están como ovejas que no tienen pastor. Dice que Dios dijo, estos no tienen señor. Dios diciéndoles, si ustedes van a la guerra, yo no estoy con ustedes, porque son un pueblo pues que no están en el redil. Mira, di que los vio como ovejas en esta ocasión, no como cabras, como la vez pasada, ¿verdad? Pero estos no tienen señor. Si tú sales a pelear y no tienes al Señor, no tienes al pastor contigo, ¿cómo crees que te va a ir? Te va a ir mal. Y entonces les dijo, porque mira, Dios es bueno, y les dice, así están ellos esparcidos, perdidos, extraviados, sin señor, sin pastor, mejor vuélvase cada uno a su casa en paz. No vayan a pelear, porque yo no voy a subir con ustedes. Varias veces Dios, recuerda en la conquista también, decían, subiremos, y Dios les dijo, no, que no suban, porque yo no voy a ir con ellos. Desobedecieron y perdieron. Bueno, pero no estamos estudiando Josué. Entonces, regresamos aquí. 18. Y el rey de Israel, Acab, dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, ya ves, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Nunca me gusta lo que me dice este hombre. Ya ves, ya sabía, ya me vino a decir cosas malas. Entonces él dijo, se refiere al profeta, oye pues palabra de Jehová.
yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Le va algo que Dios le mostró, no sabemos, en visión o lo llevó allá en el espíritu, pero Dios le revela, y este hombre revela lo que vio en el cielo, tremendo. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Tremenda esta revelación, que el varón le dice que él vio, esta visión que Dios le dio de cómo Dios tiene toda la autoridad y a él está sujeto todo el ejército de los cielos, todos los ángeles, toda potestad, toda autoridad, todo está sujeto al Señor. Y como sabemos, lo vimos en el libro de Job, se presentan delante de Dios porque Él domina sobre todos ellos y sobre todos los ejércitos de los cielos. Y dice que están allá a su derecha y a su izquierda. Y entre todos estos, Dios da una orden que alguno fuera a inducir a Acab para que subiera y cayera en Ramot de Galaad, porque Dios ya había determinado, había decretado mal acerca de Acab, acerca de él. Y entonces dice que hay un espíritu que se pone delante de Jehová y le dice, yo voy a salir como espíritu de mentira. Esta es una de las citas que nos confirma que hay dos cosas. Uno, que hay espíritus diversos, porque alguien una vez me decía, no cantes la de levántate, levántate, Señor, porque ahí hay una declaración para reprender y echar fuera en el nombre de Jesús espíritus de enfermedad, espíritus de tinieblas, de maldad, de hechicería. Me decía, no digas eso porque en la Biblia no hay tal. Pues bueno, aquí es esta persona que me dijo eso, no leyó que aquí hay espíritu de mentira, por ejemplo. En los evangelios nos habla de un espíritu de enfermedad que tenía atada a una mujer. Apocalipsis habla de espíritus a manera de ranas que salían para mover a los reyes de la tierra. Entonces sí hay diversos espíritus. Este es uno que está aquí revelado, espíritu de mentira. Y eso es lo que tienen los profetas falsos, espíritu de mentira, porque están viniendo a decir, también recordamos con Saúl, espíritus de adivinación. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, entender, también con Saúl fue así, que hay cosas que Dios, para cumplir sus propósitos, Él controla todo, aún al propio Satanás, está sujeto bajo el Señor, no hay un equilibrio, no es no hay una pelea en el sentido de equidad entre Dios y Satanás, el bien y el mal. Dios es el Todopoderoso, es el Creador, Satanás es creación, está sujeto al Señor y hace lo que Dios le manda y está sujeto al Señor. En Job también entendemos muy bien esto, porque Dios le dijo, puedes hacerle tal y tal mal, pero no toques su vida, al contrario, lo vas a guardar su vida. Y Satanás obedeció lo que Dios le mandó a hacer. Entonces, esto es lo segundo que también miramos en este asunto, que Dios para sus propósitos envía, puede aún enviar espíritus, como en este caso, un espíritu de mentira, para cumplir un propósito. Y así fue. Y ese espíritu de mentira movió la boca de todos estos profetas para que se cumpliera este mal que había sido decretado acerca de Acab. 24. Entonces se acercó Sedequías, el de los cuernotes, el del show, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? O sea, se sentía el muy ungido, decía, yo soy el ungido, el único que puede aquí hablar soy yo, el único que tiene el espíritu de Jehová soy yo. ¿Cuándo se fue de mí? ¿Cuándo salió de mí para entrar en ti y hablar por ti? Y con esa bofetada también diciendo, pues es mentira lo que este está diciendo, ¿verdad? Le añadió a su show un poquito de drama todavía más. Pero pues eso es alguien que está haciendo totalmente lo malo y no tiene temor de Dios. Y Micaías le contestó lo que debía hacer. He aquí, 25 dice, y Micaías respondió, he aquí,
Tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. No tenemos narrado cuando esto sucedió, pero estoy seguro que así fue, porque Micaías hablaba con la autoridad y la palabra de Dios. 26. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo. Pero otra vez por voltear a ver mi cuaderno. Qué bárbaro. ¿Cuál leí? 26. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, este era un Joás más, hijo de Acab, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Bueno, sabemos que al que habla la palabra de Dios, como pasó a los apóstoles, como pasó a los profetas, así en las bienaventuradas de Jesús dice: así hicieron a los profetas que fueron antes de vosotros, los vituperaron. En el caso de Pablo, tú sabes, él fue, pues todo, padeció de todo, ¿verdad? Apedreado, escupido, azotado, encarcelado, naufragó, bueno, de todo le sucedió, ¿verdad? A Pablo, pero por causa de llevar la palabra de Dios. Pues así fue en el caso de este varón, como le sucedió por ejemplo a Jeremías, que le echaron en la cárcel, luego en la cisterna, ahí en el patio. A este hombre lo mandaron echar a Micaías a la cárcel, pues tanto lo odiaba también, y que le dieran pan de angustia, agua de aflicción. Pues entendemos que lo tuvieran en sufrimiento, ¿no? Podía ser literal, un pan echado a perder y agua podrida. O en un sentido también de que lo tuvieran en la peor condición posible, ¿verdad? O sin pan y sin agua, hasta que yo vuelva en paz. No sabemos qué le pasó a Micaías, pero pues no fue así, no va a volver en paz Acab, y la palabra de Micaías sí fue palabra de Jehová, y lo que sucedió con Micaías, Jehová estaba en control de él. Pero son los padecimientos por hablar la verdad, por hablar la palabra de Dios. No los ignoramos. Seguimos leyendo, versículo 29. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad, y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Se me hizo medio mañoso esto a mí de parte de Acab, y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. ¿Era para entrar a la batalla o para que más bien... pues si se le van encima al rey o lo matan, pues no sea yo, sea Josafat? Se ve medio mañoso esto. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, y acuérdate que estos ya eran generales, ya no eran los reyes: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Precisamente es lo que yo pensaba, pues así el rey de Siria actuó. Váyanse directo, corten la cabeza. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel, pues por las ropas que traía, el carro en el que estaba, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. ¿Qué gritó? No sabemos. O cómo gritó. Bueno, a mí se me hace chistosa esta expresión, pero gritó. A lo mejor gritó: yo soy Josafat, o gritó otra cosa, no sabemos, pero gritó Josafat. Mira nada más, alguien que hacía lo recto delante de Dios termina en riesgo de morir por aliarse con alguien impío, por causa de un parentesco, por poner encima eso. Entonces, cuidado, hay riesgos que padecemos por tomar malas decisiones, por hacer cosas conforme al corazón, a la carne, aunque seamos siervos, hijos de Dios, y nos ponemos en riesgo a nosotros mismos. Pero parece que el grito bastó, porque el 33 dice: viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. ¿Y qué pasó en batalla? Acab, haciéndose el chistoso ahí escondido, o sea, metido entre los hombres, pues sea para pelear o por otro motivo, que estaba disfrazado. 34, y un hombre disparó su arco a la aventura, así lo aventó a donde cayera, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Entró la flecha exactamente en el único lugar donde podía hacer daño. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla era un relajo. Dice el 35, pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, no lo pudo sacar de ahí, y a la tarde murió, como Dios ya había determinado. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Esto va a ser un detalle importante para el cumplimiento de la palabra que se había dicho de él. El carro donde él estaba se llenó de sangre.
Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra, córranle que ya mataron al rey. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Y dirás, pues no se cumplió lo de la sangre. Sí, 38. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria. Y resulta que ese es el lugar en donde había sido derramada la sangre de Nabot. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí. Qué lugarcito. Conforme a la palabra que Jehová había hablado. Esto ya lo habíamos visto en el 21:19, que decía el 21:19, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y esto venía del 13, que es donde mataron a Nabot, y en donde dice al final, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Bueno, se cumplió totalmente esto que hoy mismo vimos, esta palabra que Dios había determinado, porque él se había vendido a hacer lo malo y había matado y había despojado, y Dios había determinado la muerte de él y también la muerte de Jezabel. Pero esa la veremos después. Bueno, hoy no. 39. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, yo diría, y todo lo malo que hizo, y la casa de marfil que construyó, pues ¿qué importa? ¡Ay, qué casa tan bonita construyó Acab! Y no importa ese tipo de cosas si estás haciendo lo malo delante de Dios, pero a los hombres les importa mucho. ¡Qué exitoso! Mira, qué bonita casa, era un rey, tenía mucho dinero, construyó una casa padrísima. Pues sí, pero hizo lo malo delante de Dios y Dios lo mató. Y todas las ciudades que edificó no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Bueno, la próxima semana ya estaremos apuntando con cuidado todos los reyes, porque pudiera haber ahí confusión, es difícil. Los reyes que sigue se llaman parecido en el norte, en el sur, pero lo estudiamos con cuidado. Pero puedes ir anotando que después del rey Acab reinó Ocosías. El octavo rey de Israel es Ocosías. Pero si no lo anotas hoy, la próxima vez lo veremos con detalle. Vamos a leer, me brinco tantito lo de Josafat, y vamos a leer del 51 al 53, porque estamos hablando precisamente de Ocosías. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat. Mira, ya estaba Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Entonces anótale que el octavo rey de Israel es Ocosías, hijo de Acab, y reinó 2 años. Leemos el 52, dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Recuerda que todos los reyes del norte hicieron lo malo. Y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, porque pues también es de mencionar toda la maldad de Jezabel, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Ya leeremos mucho más a detalle con respecto a Ocosías de Israel. Yo le llamo Ocosías de Israel porque también va a haber un Ocosías de Judá. Ocosías de Israel. Bueno, pero nos quedamos nada más con esa introducción. Igual vamos a leer del 41 al 50, nada más a manera de introducción, porque como te dije, todo lo de Josafat lo veremos en la próxima clase. Y acuérdate que en Judá nos habíamos quedado hasta Asa, hasta el rey Asa, el que había muerto de la enfermedad en los pies, que consultó a los médicos y no a Jehová, pero que había sido de corazón perfecto para con Dios. Ese es rey Asa, entonces es su hijo Josafat. Dice 41, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Entonces anduvieron muy en paralelo sus reinos. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. Entonces anota en tu lista, el 4º rey de Judá es Josafat, y reinó 25 años. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, es decir, haciendo lo bueno, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Esto es lo que yo te decía, lo ampliaremos la próxima clase, que hubo un parentesco casando a su hijo Joram con Atalía, que era de la casa de Acab, de Omri, y que esto traerá muchísimo mal a Israel, y por esas razones que había paz con el rey de Israel, pero lo estudiamos más a detalle.
Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Eso es lo que estudiaremos la próxima clase, porque aquí, pues vaya que en Reyes muy poquito, ya de Josafat no nos hablaron nada y hay mucho que hablar. Aquí lo resumen muchísimo. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey, todo eso lo vamos a ver a detalle. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión-Geber. Otra vez es muy resumido este asunto. Entonces Ocosías, hijo de Acab, el Ocosías de Israel, hijo de Acab, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso. Todo esto es un resumen solamente, insisto. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Joram su hijo. Entonces, también podemos ver el quinto rey de Judá. Este es Joram de Judá, quinto rey, y este es el que te digo que se casó con Atalía, la hija de Omri. Bueno, pero estos dos, de Ocosías y de Josafat, nada más lo leemos para terminar nuestra lectura del primer libro de los Reyes y a manera de introducción para la siguiente clase. Queda de tarea segundo libro de las Crónicas, capítulos 17 al 20, porque ahí está escrito todo lo de Josafat, aunque del 18 prácticamente ya lo leímos todo, no lo vamos a volver a leer, solo lo vamos a comentar. Entonces 17, 18, 19 y 20, y verás que el 18 pues ya lo estudiamos. Y vamos a ver lo que aquí está muy abreviado con respecto a Josafat, allá está muy amplio con respecto al rey de Judá, Josafat. Muy bien, pues con esto terminamos. Vamos también al aprendizaje de los textos para concluir esta clase. Y recuerda que estamos en el libro de los Salmos, estudiando, aprendiendo la palabra de Dios, memorizándola, meditando en ella y aplicándola, viviéndola. Yo espero que tú sí estés en la mañana cantando la misericordia del Señor, en la noche su cántico contigo y la oración al Dios de nuestra vida, y que reconozcas que Él es tu refugio, tu amparo en el día de la angustia. Esto hay que vivirlo, no es poesía, no es unos cantos bonitos, no es solo eso. Pues lo podemos cantar y podemos alabar a Dios con ello, pero se trata de vivirlo para que nuestra alabanza sea en espíritu y en verdad. Tu alabanza venga de lo profundo y no sean solo palabras. Hay que vivirlo. Muy bien, vamos a la primera cita, la nueva, es el Salmo 59, versículos 16 y 17. Repite conmigo, Salmo 59, 16 y 17. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Salmo 59, 17. Y alguien me dijo, dijiste que ese era un canto, no lo conozco. Pues es que es un canto que se cantaba en los años 70, 80, muy antiguito, pero era exactamente esta letra. Ojalá volvamos en la alabanza a esto, a que los cantos sean lo más literal, lo más apegado a la palabra, y no andemos inventándonos con el pretexto de que es cántico nuevo, cosas que no alaban ni adoran a Dios, ni lo tienen por objeto de la alabanza. Pero este era un canto muy hermoso. Vamos a la cita de repaso. Ese es en el Salmo 43, 3 y 4, y esta ya la aprendimos. Vamos a repetir todos juntos. Salmo 43, 3 y 4. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Salmo 43, 3 y 4. Bueno, si no tienes arpa, pues alábale con tu voz, alábale con tus palmas, alábale con tu obediencia, alábale siempre y en todo y por todo al Señor, porque dirán, pues ¿cómo le alabaré con arpa? O pues consíguete un arpa. Y en este tiempo el arpa no era las arpotas que conocemos, eran más pequeñas, eran como la lira, eran instrumentos que se podían tener en las manos. Hoy podríamos entender en ese sentido algo que se rasga, pues una guitarra, ¿verdad? Entonces, pero si no sabes tocar ningún instrumento, no te preocupes, el mejor instrumento de alabanza y adoración es tu boca, tus labios. Claro que parta del corazón, pero tu voz y lo que salga de ti, pues ese es el mejor instrumento de alabanza para Dios. Todo lo que respira alabe a Jehová. Vamos al Salmo nuevo. La nueva cita de aprendizaje es el Salmo 62,
Salmo 6.2, Salmo 62, 5 y 6. Y lee conmigo esta cita. Salmo 62, 5 y 6. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré. Salmo 62, 5 y 6. Muy bien. Pues con esto terminamos. Queda de tarea el Salmo 62, 5 y 6, Salmo 59, 16 y 17 y los capítulos de Segundo de Crónicas 17 al 20. Que el Señor te bendiga, te guarde, te fortalezca y sea su palabra lámpara a tus pies y lumbrera tu camino, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.